Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia. Buenas noches, estimados televidentes de su programa La Mejor Noticia, Tipitapa. Mi nombre es Jorge Duarte y el día de hoy voy a estar aquí a cargo de presentarles este testimonio de cambio de vida, que el día de hoy está a cargo de nuestro amigo Anselmo Campos, ¿verdad? De origen de acá de Niquinomo, ¿verdad? Un pueblo cercano del departamento de Masaya. Este amigo es el encargado de traernos ese testimonio de cambio de vida, ¿verdad? Él es embajador del día de hoy, el que trae el mensaje. Pero a mí me gustaría que antes de entrar a ese plato fuerte, ¿verdad?, que es su testimonio, don Miguel Artola nos regale lo que es la visión de este precioso ministerio, la visión de lo que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Vamos a explicarle lo que es la visión, la visión de fraternidad. Es una sigla bien larga, pues, pero vamos a tratar de hacerla corto para que lo entiendan. La visión de este movimiento son las almas, que no hacemos excepción de personas y nos reunimos en los lugares neutros. Internacional, porque estamos en más de 90 países, en los 5 continentes a nivel del mundo. Aquí en Nicaragua estamos en más de 900 capítulos. Estas reuniones que hacemos nosotros se llaman capítulos. Y nos reunimos en lugares donde nos prestan el espacio, en las pizzas, en cafetines, comedores, fritangas, en hoteles de toda categoría. Y no hacemos excepción. Por ejemplo, ahorita en otro país pueden estar en desayuno, en otro país pueden estar en almuerzo. Y de hombres de negocio, el mejor negocio es que el amigo que nos va a presentar el testimonio. Aquí cabemos de todo, el limpiabotas, el vendeabuelada, el profesional, el médico, el ingeniero, el abogado. Y nos reunimos en los lugares, como le digo, donde nos dan el espacio. Y del Evangelio completo, yo me quedé con una duda al inicio. Y Evangelio completo, el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias las trae el testimonio. Y si ustedes tienen alguna duda, búsquenlo en el diccionario. Y ahí van a quedar claros. Yo los invito a que se acerquen ahí a la pantalla de su televisor y miren, escuchen lo que hace este amigo precioso que hoy les va a presentar el testimonio en nuestras vidas. Disfruten el evento. Buenas noches. Esa es la visión, un resumen te podría decir yo, algo sencillo, la visión de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, son las almas. Es usted, señor, que nos está viendo, usted, señora, usted, caballero, joven, ¿verdad? Esa es la visión, la familia, traer a cada uno de ustedes que están ahí pendientes de nuestro programa a este ministerio, para que a través de él puedas conocer de este maravilloso amigo que hoy don Anselmo te va a presentar. No vamos a darle más larga al asunto y vamos a proceder a presentar a nuestro amigo testimonio. Él es don Anselmo Campos Rivas, oriundo de Niquinomo, tiene 44 años, él es casado, tiene 5 hijos, es un administrador de empresas, esa es su profesión. Él es el encargado zonal de la parte de los municipios de Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. Es una persona que tiene 14 años y 5 meses en este ministerio y tiene mucho que contarnos. Así que la noche de hoy les dejo a don Anselmo. Bienvenido, amigo. Gracias, y los micrófonos y las cámaras son tuyas. Adelante.
Buenas noches, mi estimado audiencia. Mi nombre es Anselmo Campos. Como ya escucharon mis datos personales, tengo la edad de 44 años, vengo de Niquinomo, 5 hijos. Eso es lo que hoy tengo. Pero hace más de 13 años nada de eso existía en mi vida. Voy a ser un poco breve en relatarte cómo era mi vida. Soy el mayor de 4 hermanos. Nací dentro de una familia bonita en su tiempo, en su momento. Me enseñaron mis padres valores morales, espirituales, especialmente la parte de mi mamá. Por parte de mi papá, digamos, vivía con nosotros, pero vengo de una familia de cadenas de alcoholismo, apostadores, mujeriegos. Y todo eso desde temprana edad, pues, vino marcando mi vida, las apuestas, me enseñaron cosas buenas, me enseñaron a trabajar desde la edad de 9, 10 años, me enseñaron que el trabajo no era afrenta y me dijeron que para triunfar en la vida tenía que arriesgarlo todo. Crecí con esos pensamientos dentro de mí, me inculcaron el materialismo, creyendo de que para ser alguien en la vida tenía que andar dinero. Me convertí en un chaval orgulloso, soberbio, prepotente desde temprana edad. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera que quisiera en la universidad que yo quisiera. El apoyo incondicional de mi mamá. Y en esa búsqueda me envió a estudiar a otro lugar fuera del pueblo. Me encontré con personas un poco mayor que yo y de esa manera fue como empecé a caer en el alcoholismo. Empecé a salir con estas personas, caí en el alcoholismo y mi alcoholismo fue rápido. A mis 15 años empecé a consumir alcohol, a mis 15 años empecé a consumir varios tipos de drogas. A mis 17 años ya había caído preso la primera vez y a mis 19 años estaba circulado en el país. Me casé a mis 24 años y a los 31 años de vida había tocado fondo en todas las áreas de mi vida. A mis 31 años pesaba entre 95 y 98 libras. Aquel chavalo con un futuro, con sueños, con metas, con anhelos, nada de eso ya era real en mi vida. Lo que ahora tenía eran enfermedades. Mis narices, mis tabiques nasales se habían desbaratado producto del ácido de la cocaína. La madre de mis hijos me llegó a odiar. Dejé de ser el protector de mis hijos como padre y me pasé a convertir en el monstruo de la familia, donde mis hijos empezaron a tener miedo de estar conmigo en mi propia casa. Cuando llegaba a la casa corrían y se metían abajo de una cama. Mi hijo mayor empezó a orinarse en la cama porque la droga, el alcohol transformaron mi manera de ser. Me convertí en un hombre violento con mis hijos. Empecé a vender todo, empecé a descuidar todo en aquel lugar, hasta dejar un cajón vacío de una casa sin ni siquiera una silla plástica donde sentarse. Eso hizo que empezara a marcar el corazón de aquella mujer que se había esforzado tanto. Empecé a marcar el corazón con tristeza, con soledad, con amargura. Llegó el momento y la enfermedad empezó a visitar mi familia. Mi madre empezó a caer en un estado depresivo. Mi mamá le diagnostican un cáncer en ese momento. El alcoholismo no solo me había alcanzado ya a mí, sino que también fui el causante de llevar el alcohol y llevar las drogas a mi casa. Fui el causante que mi hermano, el que me seguía a mí, se convirtiera igual que yo. Fue creciendo el resto de mi familia y cada vez mis hermanos iban siendo igual a mí. Con un resentimiento en mi corazón, odiando a mi papá, porque a los 15 años ese hombre había abandonado a mi mamá con 4 hijos y se había ido con otra persona, con mi corazón lleno de odio hacia él, mi corazón taquicárdico de tanta droga.
y un sinnúmero de enfermedades más estaban en mi vida y en mi familia. Así un hombre me invitó a una reunión de los hombres de negocio. Yo había escuchado hablar de estos hombres de negocio, pero verdaderamente escuchaba una cosa totalmente diferente a lo que es. Me habían invitado no sé cuántas veces y siempre me negaba porque escuchaba cosas que no eran ciertas. Pero un día un hombre me supo invitar, llegué a una reunión de esta, me llevaron a un lugar donde yo frecuentaba y ese día un hombre empezó a compartir un testimonio. Ese hombre había consumido alcohol y droga al igual que yo, había fracasado en muchas áreas, pero la diferencia ese día entre él y yo era que él había cambiado su vida y la mía no. Pero ese día tuve la oportunidad de conocer el que cambia y transforma las vidas, como hoy tú tienes esa oportunidad también en tu vida, de conocer a Jesucristo. Porque esa noche me presentaron a un Jesucristo vivo, un Jesucristo que yo sabía que existía, un Jesucristo que su nombre para mí no era desconocido, como el nombre de Dios tampoco. Lo que para mí era desconocido totalmente es el poder que tiene Jesucristo para cambiar la vida de una persona, una familia entera y un entorno total. Eso es lo que yo desconocía. Ese día tuve la oportunidad, como hoy la tenés tú, de pedirle a Jesús lo que creas más imposible para tu vida. Así me lo dijeron. Venía ya con un alcoholismo de 16 años y los últimos 5 años había consumido alcohol y droga durante 4 o 5 días a la semana, descansaba 1 o 2 y volvía a darle otros 4 o 5. Por 5 años ese fue mi estilo de vida. Y ese día bastó decirle a Jesús, te entrego mi alcoholismo, ayúdame. Al día de hoy te puedo decir que han pasado más de 14 años, más de 13 años, donde ese alcoholismo se fue de mi vida en esa noche. Un día jueves a las 7 de la noche mi vida cambió. Ese día Jesús se llevó aquel alcoholismo, se llevó las drogas, se llevó las enfermedades. No me di cuenta en el momento lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero 3 meses después me encontré con un amigo en un centro penitenciario, en una prisión. Llegué a ver a un amigo que estaba detenido y mientras le contaba a él, mientras platicaba con él, le decía que había venido a una reunión de los hombres de negocio y lo que estaba pasando en mi vida, y ahí vengo descubriendo que no hay enfermedades en mi vida, que no hay adicciones, y ahí me doy cuenta que Jesús había hecho milagros en mi vida hasta ese momento. Y desde ese momento hasta el día de hoy, por eso estoy aquí en este lugar, dando testimonio de que Jesús es real. Desde ese momento empecé a andar dando testimonio por todo Nicaragua, empecé a ir a otras naciones, empecé a ir a otros lugares a dar testimonio de Jesús. En ese momento vine con una economía totalmente destruida, donde ya conociendo de Jesús, donde ya sirviéndole a Jesús, fui acusado de estafa, porque ciertamente había estafado un banco, ciertamente había cometido muchos delitos en mi vida. Pero ese día me recuerdo que busqué refugio en el lugar donde no tenía que buscar. Ese día llamé a toda mi familia para que me apoyaran, a punto de caer preso. Y le doy gracias a Dios que nadie me dio la mano esa noche, porque esa noche fue la más especial de mi vida. Esa noche fue cuando llegué a encerrarme en un cuarto y decirle a Jesús que yo no tenía nada, que lo único que tenía era un corazón dispuesto a servirle, que si a Él le servía era de Él. Ese momento hice un pacto con Jesús y le dije que no quería volver a depender nunca más de nadie, que a partir de ese día quería depender totalmente de Él en todas las áreas de mi vida. Hice un pacto con Él de servirle, hice un pacto con Él que me levantara un negocio y Jesucristo no se hizo esperar. Así empezó un negocio donde empecé, me recuerdo, vendiendo 15 libras de pollo que me dejaban fiada en la mañana y me pasaban cobrando en la tarde, porque no tenía absolutamente nada. De esa manera empezó Jesús a trabajar en mi vida. Empecé a cumplir mi pacto con Él y empezó a Él a hacer su parte también. Cuando me di cuenta, había pasado un tiempo, mi economía no era la misma. Mi economía había cambiado.
tenía vehículo, tenía comida, no tenía deuda, estaba trabajando de contado, el negocio había crecido. Pero me di cuenta que no tenía familia. Me di cuenta que siempre andaba solo en este caminar. Y empecé a anhelar tener una familia con quien servirle a Jesús. Se convirtió en la necesidad de mi corazón porque empecé a ver a mi mamá llorando. Mis hermanos siempre en un mundo de alcohol, en un mundo de droga. Con mis hijos no podía andar aquí, había perdido una familia. Pero empecé a anhelar con todo mi corazón el tener una familia. Hoy le puedo decir que tiempo después Jesús empezó a restaurar todo eso. Hoy en día estoy viviendo los mejores momentos de mi vida. Hoy en día les puedo decir que mi vida no es la misma. Un día le dije a Jesús que yo le quería servir todos los días de mi vida. Y así fue como Dios, empecé a darme cuenta que si yo cuidaba de lo de Él, Él iba a cuidar de lo mío. Empecé a levantarme cada mañana. Empecé a declarar que todas las cosas iban a ser hechas nuevas en mi vida y que en mi casa y yo le íbamos a servir a Jesús. Me recuerdo que producto de esa separación, de ese primer matrimonio perdido, mi hijo mayor caminaba con huelepegas, con drogadictos. Mi hijo mayor empezó a caminar en los parques. Empezaron a andar en unas tales batallas de rap. Mi hijo menor con tan solo 11 años en ese momento ya llevaba múltiples intentos suicidas. Caminaba sedado. Su madre era una profesional, es una profesional. Tenía los recursos médicos, psiquiatras. Mantenía sedado a mi hijo, porque muchas veces quiso golpear a su hermano, muchas veces quiso golpearla a ella. Era un niño totalmente incontrolable. Pero sirviéndole a Jesús, pude recuperar la custodia de mi hijo. Hoy soy padre y madre para esos niños. Le digo niños, pero verdaderamente ahora mi hijo mayor tiene 19 años. Va para 4º año ya de la universidad. El niño que caminaba en los parques, el niño que se orinaba en la cama. Jesús cambió su vida el día que vino a un capítulo. Ahí le presentaron también a él a Jesús. Hoy da testimonio también de Jesucristo. Mi hijo que intentó quitarse la vida, lo llevé un día a una reunión. El testimonio era yo y ese día escuchó por primera vez el testimonio de su padre. Y ese día su corazón fue tocado y hasta el día de hoy los intentos suicidas se fueron de su vida y hoy también da testimonio de Jesucristo y va para 2º año de una universidad. Conocí a una dama, me casé con esta esposa, con esta dama, se convirtió en mi esposa, se convirtió en un apoyo moral y espiritual primeramente para mi vida. Empezamos a levantar negocios, empezamos a hacer muchas cosas juntos. La economía empezó a cambiar. Por eso dice que son 5 hijos, porque también ella. Yo tenía una niña fuera de un matrimonio porque hice daño también. Esta dama tenía 2 niñas cuando la conocí, que ahora también son hijas mías. También estas niñas le sirven a Jesucristo. Mi esposa, con la mujer que me casé, la llevé a una reunión de la fraternidad y empezamos a servirle juntos también. Una mujer que también venía con problemas de alcohol, con problemas de fiesta. El día que la llevé a una reunión de estas, Jesucristo cambió su vida. Empezamos a ser canal de bendición, instrumento de bendición para nuestra familia. Empezamos a llevar a nuestros hermanos, empezamos a llevar a nuestra familia, sobrinos, primos, a estas reuniones. Al día de hoy te puedo decir que la mejor decisión que tomé en mi vida fue haber decidido servir a Jesucristo. Te dije al principio que me dijeron mis padres que para triunfar en la vida tenía que arriesgarlo todo.
Un día encontrándome en este lugar, en este caminar de Jesús, me di cuenta que no había cosa mejor que arriesgar todo por Jesús. Y creé lo que ha valido la pena. Porque hoy tengo 2 exámenes donde dicen células cancerosas positivas, células cancerosas negativas. Mi madre fue sanada totalmente, sobrenaturalmente de un cáncer. Hoy mi mamá también le sirve a Jesucristo. La depresión se fue de su vida y la sonrisa volvió a su rostro. Volvió a ser la mujer alegre que un día dejó de ser. Empecé a conocer en este caminar principios y valores para ser prosperado en este caminar, como es el honrar a padre y madre. Empecé a llevar una intimidad con Dios donde aprendí a escuchar la voz de Dios. Y en una de esas veces, una de las voces me decía, honra a tu madre y dale un porcentaje de lo tuyo. Tomé la decisión de decirle a mi mamá, me recuerdo en ese tiempo que lo que ganaba en un trabajo yo se lo iba a dar a ella. Que dejara de trabajar, que Jesús me dijo que lo honrara. Empecé a honrar a mi mamá y eso empezó a ser de bendición para mi vida. Mis hermanos empezaron a ver que era de bendición y empezaron a honrarla también. Hoy a mi mamá la mantenemos como una reina. Una mujer que me apoya mucho también. Me recuerdo que después de 25 años se pensó a casar, se volvió a casar y ese día me tocaba un servicio, un llamado de parte de Dios y le dije, mamá, hoy es su casamiento, pero también me toca. Me recuerdo que mi mamá me dijo, váyase donde tiene que estar porque el que nos cambió la vida se llama Jesucristo. Esa es la mamá que un día no quería vivir, una mujer que me apoya. Con mi esposa empezamos a servirle a Jesús con todo nuestro corazón. Dejamos de ser aquellas personas despreciables en un pueblo. Y decía ahí el amigo, Jesús ahora nos puso al frente de 3 pueblos en el cual le servimos a Jesús todos los días de nuestra vida. Dios nos regaló empresa, Dios nos regaló negocio, Dios nos dio familia, Dios nos dio todo, pero lo más importante que te puedo decir que tengo en mi vida es poder tener el privilegio de servirle a Dios, porque es un privilegio el servirle a Él. Hoy te puedo decir verdaderamente que lo que sí dilató para mi vida sanar fue aquel odio y aquel resentimiento que traía con aquel hombre que me dejó abandonado a mis 15 años. Pero un día empecé a escuchar una voz que me decía en esa intimidad con Dios, porque cuando vos tenés una intimidad con Dios, Él te va a hablar. Que me decía que honrar a mi papá, que iba a ser de rompimiento para mi vida. Y créanlo que después de 3 semanas de lucha tomé la decisión de honrar a mi papá también, de irlo a buscar y pedirle perdón en el nombre de Jesús. Aquel día le perdoné también a él en el nombre de Jesús. Honré a mi papá, le di, me recuerdo, un buen recurso. No lo necesitaba y esa era mi excusa. No lo necesita, él tiene, nunca me dio. Pero mi deber era hacer lo correcto y ese día le dije, quiero ser un testimonio, papá, en todas las áreas de mi vida. Ese día, a mis 40 y pico de años, pude abrazar y besar por primera vez a mi papá. Ahora para mí es fácil honrarlo, ahora para mí es fácil abrazarlo, ahora para mí es fácil abrazarlo, ahora para mí es fácil podérmelo llevar de compras el día de su cumpleaños también, a como lo hago con mi mamá. Porque ese es el Jesús. Y una voz que me decía que eso iba a ser de rompimiento para mi vida el día que honrara a mi papá. Hoy entiendo que cuando tenés un rencor, cuando tenés un odio, un resentimiento en tu corazón, muchas bendiciones de parte de Dios van a ser bloqueadas en tu vida porque en mí pasaba. Porque a raíz que perdoné a mi papá, una voz me decía, va a ser de rompimiento para tu vida. Y empecé a vivir cosas sobrenaturales en mi vida. Como fue el hecho que Dios empezó a usar los tiempos y las circunstancias difíciles para bendecir mi vida. Alquilé por 17 años y después de un perdón, Jesús me pudo regalar a mi esposa, a mi hijo, a nuestro hijo y a mí. En 3 meses pudimos adquirir un terreno en circunstancias difíciles en el país.
Y usó la pandemia para darnos una casa propia, digna para nuestros hijos, para nosotros. Usó la pandemia para que el negocio creciera y se expandiera. Porque para los que le servimos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Así que yo no sé cómo has venido el día de hoy. No sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu casa, cómo está tu familia. Lo que sí te puedo decir que al día de hoy, mi hermano, mi hijo, mi esposa, mi hija, mi madre y mi familia le servimos a Jesús. Y yo te quiero regalar el día de hoy una oración que a mí me regalaron cuando vine aquí por primera vez. Pedirte ahí donde estás, que pongas en tu mente o en tu corazón cuál es tu necesidad, cuál es tu milagro, qué querés hoy de parte de Jesús. Y mientras tanto vamos a repetir esta oración juntos, ahí donde estás, donde estés escuchando, donde estés viendo este programa. Repetí esta oración conmigo, que es para Jesús. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco y te acepto como el único Señor, Salvador y restaurador de mi vida y de mi familia. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso testimonio de don Anselmo, ¿verdad? Este amigo nos ha traído esas palabras, pues ese mensaje precioso de un cambio de vida, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos y nos llenaríamos de mucha alegría de que estos milagros que ha vivido don Anselmo, usted también lo pueda vivir. Y eso es posible. Nosotros invitamos de que usted llegue a uno de estos capítulos físicos de fraternidad y pueda ser testigo de las maravillas que este amigo precioso que les presentó don Anselmo puede hacer en las vidas, en las familias, en las finanzas, en la salud de cada uno de nosotros. Vamos a invitarlo a que nos acompañe, lo vamos a invitar a una cena, lo vamos a invitar a un almuerzo, según sea el caso, y le vamos a dar las coordenadas del éxito, digo yo. Le vamos a decir dónde están ubicados los capítulos y va a ser don Miguel Artola el que nos va a dar esas coordenadas. Bonito testimonio, vamos. Esto es lo que se hace, compartir un testimonio de cambio de vida. Vamos a explicarle, a darles las direcciones donde están los capítulos en Tipitapa y sus alrededores. Los días martes estamos en Asado Ena a las 7 de la noche y de los juzgados 2 cuadras arriba en el oasis de bendición son unos asados también, ese es el de damas y se reúnen a las 7 de la noche. Los días miércoles estamos en la Pizza Sport y ese es de jóvenes varones y jóvenes damas. Los días jueves en el barrio Oronte Centeno, en el Osquecillo Oasis de Bendición, a las 7 de la noche. Enfrente hay una rosticería. Ese es de damas también. Nos reunimos ahí a las 7 de la noche. Y también estamos en San Benito, La Bandera, Las Canoas, San Francisco Libre. Pero si por una u otra razón ustedes no pueden asistir a los capítulos, también estamos en Radio Corporación los días lunes a las 4 de la tarde y los días martes en Radio Sandino a las 11 de la mañana. Y también estamos en el canal 28 de Tipitapa. Ahí lo pueden sintonizar todos los sábados a las 7 de la noche, pero donde no llega la señal del canal 28, lo pueden ver en YouTube. Ahí lo buscan, ponen FINEC, Tipitapa, la mejor noticia. Yo lo insto, lo invito a que nos visiten y ahí se van a dar cuenta de la maravilla que ha hecho Jesucristo en nuestra vida. Todos los que estamos en este servicio ya tenemos tiempo porque hemos hallado ahí la solución a muchos problemas que en nuestra fuerza jamás lo íbamos a solucionar. Así es que buenas noches y los esperamos el próximo sábado. Igualmente, don Anselmo tiene a cargo pues un programa como este, hermano, en Masaya, ¿verdad? En Radio Catarina. Me gustaría que nos dé el día que se transmite
y así quizás lo podamos, ellos lo transmiten en la radio y también lo tiran por las redes sociales. Tal vez nos da esos datitos para que vayamos concluyendo. Bueno, sí, tenemos también la mejor noticia. Lo tenemos a través de la página de FINEC Masaya oficial, los días miércoles por Radio Catarina a las 5:30 de la tarde. Días miércoles 5:30, Radio Catarina, y también por la página oficial de FINEC Masaya. Ese día tenemos ese programa también de la mejor noticia a través de la radio y a través de las redes sociales en Facebook. Buenas noches. Esto no crean que es un comercial pagado por don Anselmo, sino que esta es la misma visión, ¿verdad? En todos los departamentos existe un programa así como este que están ustedes viendo el día de hoy. Así en Matagalpa y en diferentes lugares está ese programa, ¿verdad? La mejor noticia en Estelí, he escuchado también. Y la visión es la misma, pues llevar la palabra de este amigo precioso a cada uno de sus hogares. Hoy no tenemos más que agradecerle, ¿verdad?, por su valiosa sintonía. Los esperamos el próximo sábado. Recuerden de que la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios es donde se reúnen los hombres más felices de la tierra. Aparte de los lugares que habló don Miguel, de que se da capítulos físicos, también me gustaría hablar de Tisma, porque Tisma es un lugar en el que llega este canal. Y me gustaría mandarles un saludo a los amigos fraternos de ahí, de ese municipio. Y igualmente que los visiten los habitantes de Tisma a cada uno de los capítulos. Les vamos a estar mandando las coordenadas también de los capítulos y con las personas que se pueden abocar. Pero ustedes nomás pregunten dónde se reúnen los hombres de negocio, esos hombres que se hacen llamar los más felices de la tierra, y ahí los van a mandar. Un ministerio muy conocido por todo el país y por todo el mundo. Les agradezco su sintonía y los esperamos el próximo sábado a la misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias. Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia.